Bien, estamos entonces con este nuevo video que es dentro de los que son procesos productivos, el balance de los materiales. En el balance de los materiales tratamos, dentro de un proceso productivo, ver cómo se verifica la ley de Lavoisier, el principio de Lavoisier, que nos dice que la masa solamente se conserva, no se transforma, y la misma no se destruye, ni se acumula, ni se crea. Eso es lo que nosotros vamos a tratar de mostrar dentro de un proceso productivo. Recordando que un proceso productivo era una secuencia entonces lógica y diseñada entonces de operaciones que me permiten transformar los flujos de entrada, o sea la materia prima y diferentes tipos de insumos en flujos de salida o productos terminados. Vamos a ver que para esto es necesario llevar a cabo entonces definir algunas definiciones matemáticas concretas, como el rendimiento. El rendimiento de un proceso productivo se define como un cociente, al hablar que es una relación entre el flujo de entrada, flujo de salida y el flujo de entrada. Estamos hablando de que es un cociente y se lo expresa en porcentaje, porque sería la fórmula la que mostramos aquí, flujo de salida sobre flujo de entrada por 100, ese sería entonces el rendimiento. Los flujos siempre lo estamos manejando en kilogramos, en toneladas, en unidades de masa, aunque también pueden ser en unidades de volumen o de capacidad. Pero en nuestro caso vamos a empezar con las unidades de masa. Es importante ver entonces que por medio del rendimiento damos cuenta entonces de la existencia de los subproductos, porque al entrar una cierta cantidad de masa a una operación, esta no se convierte totalmente en el flujo de salida. Hay una parte que se pierde, una parte que se desvía en otros circuitos que pueden ser los flujos de los subproductos. De manera tal entonces que nosotros podamos entonces medir esta diferencia entre el flujo de entrada y salida a través de un rendimiento de la operación, sin olvidarnos que esa operación siempre se lleva a cabo en un equipo determinado, con una tecnología determinada. Es así entonces que también es importante definir lo que es entonces la capacidad. ¿Qué es la capacidad? La capacidad es entonces la cantidad producida por la operación o en el equipo en particular que la representa por unidad de tiempo. Es una velocidad de producción, digamos. En cuanto a la capacidad de un proceso productivo, vamos a definirlo en función de la capacidad más baja que tenga una de las operaciones. O sea que eso se llama cuello de botella. La operación más lenta va a ser entonces la que nos va a definir a nosotros entonces la capacidad total entonces del proceso, puesto que el proceso no podrá ir más rápido que su operación más de menor capacidad, simplemente porque, por ejemplo, si tenemos una operación que puede trabajar entonces a 100 toneladas hora y la que sigue es de 1 tonelada hora, no podemos ponerla a trabajar a 100 a la primera, simplemente va a desbordar a la operación siguiente. Por eso la que maneja el ritmo son las más lentas. De ahí viene el concepto de tasa de utilización. La tasa de utilización de cada operación es la relación entre la capacidad entonces real de operación y la capacidad entonces teórica o operativa de la operación que nosotros estamos realizando. Ya lo vamos a ver todo esto en un ejemplo. Veamos aquí, dice así, el ejemplo dice: realice el balance de materiales del proceso cuyos datos se proveen en la tabla de abajo. A partir de la misma deberá calcular rendimiento del proceso total, subproducto por operación y el total, capacidad total del proceso, tasa de utilización, y realice el diagrama de flujo. Entonces, en el primer punto hay que hacer el balance de masa. Hacer el balance de masa es saber entonces que el flujo de entrada de una operación, vamos a tener un flujo de salida. Ese flujo de salida es el flujo de entrada de la operación siguiente, pues todas están concatenadas. Así, por ejemplo, en la operación A despejamos de la fórmula del rendimiento, pues el rendimiento lo sabemos de la tabla, es del 90%, en el de la B es del 70%, en el de la C 95% y 50%. Entonces entran 1000 kilos entonces al proceso con un rendimiento del 90%. De la fórmula de rendimiento despejamos flujo de salida en A y nos dan 900 kilos. Ese va a ser el flujo de entrada en B, que con un rendimiento del 70% nos da 630 kilos. Luego ese va a ser el flujo de entrada entonces en C,
que con un rendimiento del 95% nos da 598 kilogramos, y así lo mismo vamos a hacer para D, de tal manera que el flujo de salida de D es el flujo de salida final del proceso productivo, es decir, que han entrado 1000 kilogramos y han salido 299 kilogramos entonces el producto. Eso es lo primero que podemos decir, de manera tal que el flujo total, el rendimiento total del proceso lo podemos calcular de esta manera. Flujo de salida total 299 sobre el flujo de entrada total 1000 por 100 dan 29,9, 30% del rendimiento total. Para calcular los subproductos simplemente se hace para cada operación la diferencia del flujo de entrada menos el flujo de salida. Entonces han entrado 1000 kilogramos menos 900, 100 kilos en la operación A, 270 en la B, 35 en la C y 299 en la D. De tal manera que sacamos los subproductos por operación y para sacar el total simplemente hay que sumarlos. En cuanto a la velocidad, tenemos que ubicar dentro de la tabla de datos, cuál es la de menor velocidad. En este caso la B. ¿Ven? Estamos viendo la B. ¿Por qué? Porque tiene 202 toneladas hora y las otras tienen mucho más. Entonces este será el cuello de botella el que va a definir la capacidad total del proceso, o sea 2 toneladas hora. Y al sacar la tasa de utilización tenemos que dividir la capacidad con la que se está operando el proceso sobre la capacidad que tiene cada operación. Así de la tabla vamos a ver que se divide 2 entre 15 toneladas hora, 2 entre 2 porque es la misma, en la C 2 entre 4 toneladas hora y 2 toneladas entre 8 toneladas hora. Aquí obtenemos los valores porque son porcentajes, al ser tasas, vemos que aquí está totalmente subutilizada en este caso y en este caso. Y aquí está en una relación óptima porque normalmente los trabaja el 50, 60, 70% a cada una de las operaciones. O sea, los equipos de esas operaciones en este caso está subutilizado y aquí también está subutilizado y este está al límite casi sin mucho margen de error. Lo que se podría hacer es aumentar la capacidad tratando de equipararla entonces con lo de los mayores para mejorar la productividad y la capacidad entonces de este proceso productivo en cuestión. Así es entonces que lo que quedaría ver sería el diagrama de flujo. Aquí están las operaciones con sus flujos intermedios, con sus igualdades que hemos dicho, por lo que nos permite hacer el balance de masa, sus subproductos indicando el cuello de botella, si hubiera habido alguna condición especial de tiempo, temperatura, pH, presión y demás, se la puede agregar y al finalmente vemos que la conclusión es que hemos obtenido a partir de cada 1000 kilogramos de la materia prima principal, obtenemos 299 kilogramos de producto final con un rendimiento del 30% aproximadamente. Y eso sería un ejemplo del balance masa bastante sencillo para que podamos ir entendiendo y practicando con otros ejercicios que les puedo brindar y van a quedar entonces en la descripción del video.